La verdadera riqueza no se mide por el auto que conduces ni por la casa que compras. Se mide por la capacidad de decidir qué haces con tu tiempo cada mañana. Ese es el punto que muchos descubren demasiado tarde. Cuando alguien recibe una gran suma de dinero de forma repentina, ya sea por la lotería, por una venta de empresa o herencia, el error más común no es gastar, sino gastar sin estrategia. ¿De qué sirve tener millones si en pocos años vuelves al punto de partida? La diferencia entre quienes conservan su fortuna y quienes la pierden está en cómo administran ese capital desde el primer día. Existe una regla poderosa en educación financiera que deberías grabarte ahora mismo. Nunca tocar el capital, vivir solo de los rendimientos. Esta idea es la base de lo que muchos llaman libertad financiera. Si necesitas $200,000 al año para vivir con comodidad, la fórmula práctica es multiplicar esa cifra por 25. Eso significa que necesitarías 5 millones invertidos para generar aproximadamente un 4% anual sostenible. Ese 4% es lo que en finanzas personales se conoce como tasa de retiro segura. ¿Te das cuenta de la diferencia entre gastar y estructurar ingresos pasivos? Ahora bien, tener el dinero en una cuenta bancaria tradicional no será suficiente. Muchas cuentas apenas ofrecen un 0.5% anual. Con esa rentabilidad es imposible alcanzar independencia económica real. Por eso, el siguiente paso lógico es abrir una cuenta de inversión y distribuir el patrimonio de manera inteligente. Aquí no se trata de especular, sino de preservar y hacer crecer el capital. Imagina una distribución equilibrada de $5 millones. Una parte importante puede destinarse a un fondo indexado de bajo costo que replique el mercado total de acciones. Estos instrumentos suelen incluir más de 1,000 empresas diversificadas, lo que reduce el riesgo individual. Históricamente, el mercado bursátil ha ofrecido retornos cercanos al 9% anual en periodos largos. Eso no es una garantía futura, pero sí una referencia sólida. ¿Por qué concentrar todo en una sola compañía cuando puedes participar en cientos al mismo tiempo? Además, incluir un fondo de bonos aporta estabilidad. Los bonos representan préstamos a gobiernos o empresas que pagan intereses periódicos. Aunque el rendimiento promedio ronda el 4% anual, su función principal es amortiguar caídas del mercado. Cuando las acciones bajan, los bonos suelen ofrecer equilibrio. Esa combinación entre renta variable y renta fija es clave para una estrategia de inversión sólida y sostenible. El sector inmobiliario también juega un papel relevante. Dividir una parte del capital entre propiedades residenciales y bienes comerciales puede generar tanto apreciación como flujo constante. Las viviendas históricamente han crecido alrededor del 7% anual en ciertos mercados, mientras que inmuebles comerciales bien seleccionados pueden ofrecer rentabilidades cercanas al 8%. Además, los contratos a largo plazo aportan previsibilidad en ingresos. Sin embargo, comprar sin análisis puede convertirse en una carga financiera. Estás evaluando ubicación, demanda y costos antes de invertir. Otro componente que algunas personas incluyen es una pequeña porción en activos digitales consolidados como Bitcoin o Ethereum. Estos instrumentos han mostrado alta volatilidad, pero también crecimientos significativos en la última década. Precisamente por su fluctuación, la recomendación prudente es no exceder entre un 5 y un 10% del portafolio total. De esta forma, si el precio sube, se aprovecha el crecimiento. Si baja, no compromete la estabilidad global. También resulta estratégico mantener liquidez en cuentas de alto rendimiento que ofrezcan tasas superiores al promedio tradicional. Algunas instituciones han llegado a ofrecer alrededor del 4% anual, lo que permite que el dinero disponible no pierda poder adquisitivo mientras permanece accesible. Esta reserva facilita cubrir oportunidades o emergencias sin necesidad de vender inversiones a destiempo. Si estructuramos correctamente estos elementos, el resultado podría ser un ingreso pasivo anual superior a los $300,000 bajo promedios históricos. Sin embargo, aquí viene el punto crucial. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Por eso, la educación financiera continua es indispensable. ¿Estás dispuesto a aprender sobre inversión antes de mover grandes cantidades? Ahora, dentro de esos 5 millones existe un margen que muchos expertos recomiendan destinar al disfrute personal. Aproximadamente $500,000 podrían considerarse dinero para experiencias, viajes o proyectos personales. No se trata de gastar sin control, sino de reconocer que el propósito del patrimonio también incluye la calidad de vida. La clave es que ese monto sea una fracción y no la totalidad. Pero antes de invertir hay un paso previo que muchas personas ignoran: eliminar deudas con intereses elevados. Tarjetas de crédito con tasas del 20% al 30% pueden consumir una fortuna más rápido de lo que imaginas. Cancelarlas equivale a obtener un rendimiento inmediato equivalente a esa tasa sin riesgo. Lo mismo aplica a préstamos personales con intereses altos. En cambio, si tienes una hipoteca al 2% o 3%, puede ser más inteligente invertir el capital en activos que generen mayor retorno. ¿Ves cómo cada decisión depende del costo del dinero?
Otro aspecto fundamental es la mentalidad. Cuando alguien se vuelve rico de repente, suele conservar hábitos de consumidor, no de inversionista. Observa el dinero en la cuenta y piensa en compras inmediatas. Casas lujosas, vehículos deportivos, gastos elevados. El problema no es adquirir bienes, sino comprometer flujo futuro. Existen casos documentados de ganadores de lotería que en pocos años regresaron a la bancarrota por gastos excesivos y mala administración. A ver, ¿te imaginas perder millones por no planificar? Aquí aparece una recomendación estratégica. Mantener tu estilo de vida estable durante al menos 6 meses. Este periodo permite asimilar la nueva realidad financiera sin decisiones impulsivas. Seguir trabajando, aunque no sea en el mismo empleo, mantiene estructura y propósito. Abandonar toda actividad productiva de inmediato puede llevar al aburrimiento. Y el aburrimiento con dinero es una combinación peligrosa. Muchas personas inician negocios en sectores que no comprenden solo para sentirse ocupadas y terminan perdiendo capital. Si tu empleo actual no te aporta satisfacción, cambiarlo puede ser positivo. No se trata de dejar de trabajar, sino de redirigir tu tiempo hacia algo que aporte valor y desarrollo personal. La actividad profesional ayuda a mantener disciplina financiera y evita que el foco esté únicamente en gastar. Un punto delicado surge con familiares y amigos. Cuando alguien recibe una suma importante, es común que personas cercanas soliciten préstamos o inversiones en proyectos. Prestar dinero puede deteriorar relaciones si no se devuelve. Una regla práctica es clara. Si decides ayudar, hazlo como un regalo y no como un préstamo, dejando establecido que no habrá una segunda solicitud. De lo contrario, podrías convertirte en el fondo de emergencia permanente de otros. ¿Vale la pena arriesgar vínculos personales por decisiones financieras mal defendidas? Hay un principio que muchos pasan por alto al inicio: la privacidad. Mantener discreción reduce riesgos legales, fraudes y presiones sociales. Cuanta más gente conozca tu situación económica, mayor será la probabilidad de enfrentar demandas, estafas o intentos de manipulación. Proteger la información financiera es tan importante como proteger el capital mismo. Además, contar con un abogado especializado en planificación patrimonial y fideicomisos puede ofrecer ventajas fiscales significativas y una capa adicional de confidencialidad. Un fideicomiso bien estructurado puede ahorrar millones en impuestos y proteger activos a largo plazo. Este tipo de asesoría no es un lujo, es una medida preventiva clave en la gestión de grandes patrimonios. La combinación de discreción, eliminación de deudas, inversión diversificada, control emocional y claridad en límites personales constituye la base para conservar riqueza repentina. La pregunta que debes hacerte no es cuánto dinero tienes hoy, sino cuánto podrás mantener dentro de 10 o 20 años, porque la diferencia entre riqueza temporal y libertad financiera permanente depende de las decisiones que tomes en los primeros meses. Ahora, ¿estás preparado para actuar como inversionista en lugar de como consumidor? ¿Vas a permitir que la emoción inicial dicte tus movimientos o vas a diseñar una estrategia sólida de gestión patrimonial? Lo que hagas desde el primer momento puede definir si tu historia se convierte en un ejemplo de éxito financiero o en una advertencia sobre cómo perder una fortuna. Si este contenido te aportó valor, suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta qué opinas y acompáñanos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos.